En esta mañana bonita de este día vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan, los que nos pueden ver también, y espero que a todos los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando ahí en sus hogares les sea de gran bendición todo lo que vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta hora. Queremos que sea de grande bendición. Vamos orando al Señor para que Dios nos bendiga en todo. Oremos. Dios bendito y santo y poderoso, estamos en esta hora delante de tu presencia, Señor. Oh Dios, pidiéndote que tú tomes en tus manos nuestras vidas, todo nuestro ser, para tu honra y tu gloria y tu alabanza. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están en sus hogares también, que están escuchando y que están viendo, Señor, este video, Señor. Permite que sea de bendición a sus vidas y a todos los que nos escuchan, Señor, que la palabra sea de bendición a sus corazones, a sus almas, a sus vidas. En el nombre de Cristo te pedimos grande bendición para todo lo que vamos a hacer en esta hora. Toma mi vida en tus manos también, Señor. Guíame y dirígeme como tú quieras para que yo haga solamente lo que tú quieres, conforme a tu voluntad divina. Gracias, gracias, Dios Santo. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque tenemos oportunidad de estar aquí una vez más. Saludamos a todos los que están en su casa, uniéndose a esta clase, a esta lección. Bueno, tenemos la lección número 13, que es la última de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Las próximas semanas tenemos la lección que ya va a cambiar. La experiencia pentecostal continúa. Entonces, esta es la última lección de este bloque del libro de los Gálatas y se llama Instrucciones para la vida cristiana. La verdad central dice: los cristianos somos llamados a vivir para Dios y mostrar su bondad. Versículo clave, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Lo que nos enseña la palabra de Dios. La lectura bíblica en clases Gálatas 6, 1 al 18. Voy a leerla porque muy importante, es el último capítulo del libro a los Gálatas. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre Santo, en este momento te damos gracias porque tú eres bueno. Te alabamos y te bendecimos porque tú mereces la honra y la gloria. Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para entender tu palabra, para enseñarla, Señor. Gracias te damos, Señor, y a ti sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Aleluya. Bueno, según el título de esta clase es Instrucciones para la vida cristiana. Entonces vamos a empezar con la primera instrucción. Dice, así esta lección comienza con las instrucciones para ayudar al creyente caído y continúa con el estímulo de vivir para Dios y hacer el bien a los hermanos y hermanas en Cristo. Este es el último capítulo del libro de los Gálatas. Entonces la primera instrucción habla acerca de llevar las cargas de otros. Más que nada restaurar al pecador. Bueno, aquí estamos hablando de un tema que se da en los creyentes. Dice, nosotros cuando venimos a Cristo, el Señor nos perdona nuestros pecados, nos limpia, pero seguimos adelante. Y tenemos una lucha contra el enemigo. Y si nos descuidamos, podemos caer. O sea, cuando creemos en Cristo no somos inmunes a no pecar. Tenemos que evitar eso con la ayuda de Dios, siguiendo los frutos del Espíritu, no los de la carne. Pero si nos descuidamos, de repente alguno puede caer. Entonces nuestra instrucción, nuestro mandamiento que nos da aquí el apóstol Pablo es restaurar al pecador. Por eso empieza el versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. O sea, vosotros que sois más fuertes en la fe, aquellos débiles en la fe que caen o que empiezan, entonces hay que restaurarles, hay que animarles que se levantan. Si se cae, hay que ayudarles a levantarlo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, esta es la primera instrucción que da el apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas. Porque ellos vivían una situación de que no se llevaban bien unos con otros. Entonces, aquí la instrucción es que restaurar al pecador, volverlo otra vez a su estado, instruirlo, enseñarlo. Dice el versículo 2, sobrellevarnos unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este versículo, o sea, si alguien está pasando por una carga, hay que ayudarle a sobrellevarla. ¿Y por qué cumplir la ley de Cristo? La ley de Cristo solo se basa en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, así cumplimos la ley de Cristo. Ayudando al hermano, no criticándolo. Somos muy fácil para criticar. Pero más bien, si vemos un compañero cristiano, hay que fuera sorprendido en alguna falta, hay que restaurar a esa persona. Porque nadie es vulnerable a la tentación. Si bien todos los cristianos han sido justificados ante Dios, o sea, declarados libres,
Los creyentes se encuentran en diversos niveles de fortaleza espiritual y vulnerabilidad espiritual. Son vulnerables. O sea, unos han crecido más que otros, unos están más firmes que otros. Principalmente los nuevos creyentes. Hay que ayudarles, hay que restaurarlos. Entonces, ayudar en la restauración de otros, esta es una instrucción para los creyentes más maduros, a los que han caído. ¿Y cómo les vamos a ayudar? Amorosamente, no imponiéndoles mucha disciplina, o sea, a fuerzas, no, con amor. Dice, debemos guiar al ofensor al arrepentimiento y al cambio de conducta. Además, es importante que nos mantengamos vigilando nuestra propia vida. Los cristianos maduros necesitan cuidarse también, necesitamos cuidarnos de la tentación. Y los cristianos deben ayudarse unos a otros a sobrellevar las cargas y debilidades. Amén. Dice en el versículo, dice, usando a Cristo como modelo, San Juan 13, 34 y 35. Dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Este es el nuevo mandamiento del Señor Jesús, que os améis unos a otros. Amén. Entonces, el objetivo de la restauración que se escribe en Gálatas 6, 1 y 2, así estamos cumpliendo la ley de Cristo. El segundo mandamiento, que es amarnos unos a otros. Nosotros también tenemos que mirarnos en el espejo. Versículo 3 dice, y al 6, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces vamos a ver primeramente aquí que, como ya les dije antes, ninguno está exento o inmune a la tentación. Todos necesitamos, en cierta manera, la corrección. Entonces, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dice, cada uno someta a prueba su propia obra. Todo lo que hacemos, hay que someterlo a prueba y evaluarnos nosotros mismos. Lo que hacemos lo hacemos para el Señor, porque aquí encontramos los falsos maestros que ellos hacían las cosas no para el Señor, sino para, algunos dicen que por miedo a los demás o para gloriarse ellos mismos. Ahora también vemos que cada persona responderá a Dios individualmente. Cada uno llevará su propia carga. Entonces tenemos que hacernos un autoexamen. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse. Llegará el día en que el Señor se presentará. Llegará el día que los cristianos se presentarán ante el Señor. Y en ese momento cada uno es responsable de las acciones que haya hecho, dice la palabra de Dios, mientras que estaba en el cuerpo, mientras que vivimos en este cuerpo. Cada uno es responsable. Por lo tanto, los creyentes deben vigilar con atención su propia vida espiritual. Cada uno. Ayudar a otros creyentes que han caído en pecado y recordar que cada persona es responsable ante Dios. Todos somos responsables. Pero algunos tal vez necesitan instrucción, necesitan enseñanza, necesitamos restaurarlos, no, ¿cómo podemos decir? Lastimarlos más, restaurarlos en todo lo que se pueda y que lo que ellos nos dejen. Entonces, Pablo también exhortó a los cristianos galatas a apoyar a aquellos que ministran la palabra entre ellos. Los verdaderos
a maestros, a pastores, que los apoyaran. Tal vez apoyo material o también tal vez con los frutos del ministerio, ayudando también con los demás líderes. Tal vez el pastor no puede solo, pero están los demás líderes que pueden ayudar, los más maduros a los más débiles. Dice, cada uno, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Quien restaura debe mostrar gentileza y la humildad en sus actitudes y acciones. Vamos a ver otra instrucción. Perseverar en hacer el bien. Aquí encontramos la ley de la siembra y la cosecha. Versículo 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es la ley entre nosotros. Si sembramos un limón, pues lo que vamos a cosechar es un limón. Si sembramos una manzana, pues vamos a cosechar una manzana. Entonces, esa es la ley de la siembra y la cosecha. Si sembramos el bien, tenemos que cosechar el bien. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Vamos a ver aquí. Dice, el cristiano tal vez luchará con el cansancio, esperando algún tiempo que Dios dé un giro a su vida. Vamos a seguir viendo aquí. Entonces no debemos engañarnos acerca de todas las acciones que hacemos. Pablo usó un principio de la naturaleza para explicar las consecuencias de las acciones de uno. Cuando se siembra la semilla, esta crece, madura y se multiplica hasta lograr una cosecha. Este principio es, como les decía antes, es el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, también en la vida espiritual de las personas, el que siembra iniquidad, iniquidad segará. El que siembra para la carne, pues los resultados van a ser los deseos de la carne. Aquellos que siembran para complacer sus deseos pecaminosos, pues van a cosechar destrucción. Por el contrario, aquellos que siembran cosas buenas, en sincronía con el Espíritu Santo, van a cosechar una cosecha positiva y también pues la vida eterna. Su siembra es una demostración externa de su compromiso con Cristo. La gente cosecha según la semilla que ha plantado. No vamos a sembrar naranjas y vamos a querer recoger uvas. Según la semilla, eso es. Entonces, ¿qué es lo que estamos sembrando? Aquí en esta gráfica que vemos aquí, dice, no nos cansemos primeramente de creer. No nos cansemos de orar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No nos cansemos de buscar a Dios. No nos cansemos de resistir al maligno. Hay que resistirlo. Tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estáis firmes. No nos cansemos de vivir nuestra fe. No nos cansemos pues de hacerle bien porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que, dice aquí, a veces nos cansamos, pues este cuerpo se cansa, ¿verdad? El cristiano tal vez luchará, dice, con el cansancio si ha estado esperando durante algún tiempo que Dios un giro a su vida. A veces nos cansamos también en animar a la gente y a veces no vemos la cosecha, pero un día la vamos a ver. Dios ciertamente es el que va a producir una cosecha espiritual. Así nos dicen en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Okay? Vino el Señor Jesucristo
a morir para la justificación de los creyentes. Así también Dios enviará a su tiempo una recompensa a sus hijos por su fe y sus acciones. Dice el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso es algo para nosotros. Viviendo tiempos fáciles, tiempos difíciles, tenemos que hacer el bien. Hay que sacar esfuerzo, ¿verdad? Esforzarnos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos o vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado. Porque si paramos, el que siembra algo tiene que estar arreglando el árbol, la semilla que plantó, regándola hasta que cosecha. Entonces, pero si se desmaya y la deja, se pierde. Entonces hay que seguir este principio. La Biblia registra muchos ejemplos de personas que sirvieron a Dios por largos periodos de tiempo en circunstancias muy difíciles. Uno de ellos dice que fue José. José desde pequeño fue odiado por sus hermanos. Lo vendieron, fue llevado a Egipto. Allá sufrió también en la cárcel. Pero a lo largo del tiempo, él llegó a ser un líder, un gobernador. Y fue el que libró a sus hermanos. Entonces, así como eso, vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas de creyentes que han sufrido, pero han alcanzado la victoria. Entonces, nosotros no debemos seguir adelante, sacando fuerzas de donde podamos, en el Señor. Dice, debido a la cosecha prometida, el apóstol Pablo instó a los creyentes a hacerle bien según tuvieran oportunidad. Así que según en versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, según tengamos la oportunidad, hay que hacer el bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. ¿Cuáles son las familias de la fe? Los creyentes, los que están a tu lado, los que están a tu alrededor, el grupo de creyentes de la iglesia, redimidos por Cristo. Hay que hacer el bien. Y enfocó específicamente en el servicio, en dar para los creyentes, en ayudarlos a restaurarlos, operar como un cuerpo, trabajando todos juntos y apoyarse mutuamente unos a otros. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos 2:42. Y así fue como la iglesia se creció. Entonces, si descuidamos a los hermanos y hermanas en el Señor, seguramente los que no creen en Cristo también serán ignorados. Entonces, hay que principiar primeramente con los de la familia de la fe y los demás también. Estamos viviendo un tiempo que necesitamos ayudarnos unos a otros. Necesitamos llamarnos, necesitamos motivarnos, necesitamos animarnos en este tiempo que estamos viviendo, que tal vez mientras que regresamos a la iglesia. ¿Okay? Debemos de demostrar, dice, preocupación unos por otros. Entonces tenemos muchas maneras, una llamada por teléfono, cualquier cosa que podamos hacer por preocuparnos unos a otros. Ya en este día regresamos al templo en nuestro primer culto. Pues hay que estarles llamando, animarlos que regresen. Algunos tal vez están desanimados, se van a acostumbrar a no venir. Hay que animarlos en cuanto sea posible. Si alguno se siente vulnerable, se siente enfermo, pues mejor que oiga este programa en la casa. Seguimos con el adelante, dice. Hay que gloriarnos en la cruz de Cristo. Ya vemos que en todo el libro de los Gálatas vemos que se encontraban maestros hipócritas y falsos. Versículo 11
al 13. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Muchos creen que aquí él, su enfermedad que tenía era acerca de la vista. Algunos creen que esto lo escribió él con grandes letras. Otros creen que es lo que les escribe, el enfoque que hacía. ¿Ok? Bueno, eso piensa que se trataba de su enfermedad. Pero esta insistencia en que los conversos gentiles se circuncidaban no era por el bien espiritual de los maestros falsos. Dice el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Solamente porque no querían ser perseguidos. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ni ellos mismos llevaban la ley como debía ser. Entonces, querían evitar la persecución que resultaría de predicar la salvación solo a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso ellos enseñaban que tenían que guardar la ley. La hipocresía de los judaizantes instaban a los demás a circuncidarse. No se aplicaban ellos mismos a guardar la enseñanza de la ley en su totalidad. Seguimos adelante, el versículo 14. ¿En quién nos debemos gloriar? Dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la cruz de Cristo, o sea, en su sacrificio que Él hizo para salvarnos. Por Él nos gloriamos. Dice aquí, por quien el mundo me es crucificado a mí. Por eso decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la única base del apóstol Pablo para jactarse estaba en la cruz de Cristo. Antes, cuando él no sabía, perseguía a la iglesia. Pero cuando él entendió, se gloriaba en el Señor. El Evangelio cierra la brecha entre Dios y los seres humanos. Algo que era imposible bajo la ley. La cruz también crea una brecha entre los creyentes y los no creyentes. Los creyentes creen por fe y tratan de agradar a Dios. Los no creyentes quieren vivir una vida de pecado. Incluso no saben por qué aquellos asisten a la iglesia, por qué aquellos sirven al Señor. Algunos pierden sus amigos cuando acuden a Cristo. Los rechazan, algunos son rechazados por su familia, así como Cristo dice que fue odiado y rechazado. Los cristianos y los incrédulos tienen una visión del mundo muy diferente. Los incrédulos creen que esta vida es todo. Hay que vivirla y se acabó. Los creyentes sabemos que tenemos una vida eterna, que este es solo el principio. Entonces, la persona que no cree, cruza a la vida en Cristo. No cree en la vida eterna. Pero encontramos en San Juan 5:24 que dice, de cierto os digo, dijo el Señor Jesucristo, el que ama mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, ya tiene, porque ha creído. Y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, ven el punto de vista muy diferente. Son dos caminos. Existe el camino ancho, donde todo el mundo va por él. Y el camino angosto, que pocos son los que lo hallan. El ser humano se convierte en una nueva creación solamente a través de Cristo. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Y a todos los que anden conforme a esta regla, si tuviéramos
El Nuevo Testamento en griego diría aquí el canon, todos los que anden conforme a este canon. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me causa molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol Pablo había sufrido persecución, azotes, cárceles, muchas cosas había sufrido por Cristo. Por eso si él se gloriaba era en la cruz de Cristo. Pablo concluyó con una oración llena de ternura que puede modelar nuestro sentimiento hacia los demás creyentes. Oró que la gracia de nuestro Señor Jesucristo estuviera con ellos. Termina el último versículo y la carta, esta libro de los Gálatas. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, una lección muy importante, instrucciones para la vida. Una de las instrucciones para la vida cristiana, hay más, pero aquí está instrucciones, recomendaciones, cómo vivir unos con otros. Cuando nos rendimos a Cristo, comenzamos una nueva relación con Dios. No basado en las sombras, sino en la fe. Gloria a Dios. Tenemos entonces que ayudar a los demás, a los nuevos creyentes, al que cae y a los que, principalmente a los de la familia de la fe. Porque si no nos ayudamos entre nosotros mismos, menos a los demás. Entonces hay que ayudarnos unos a otros. Vamos a orar por aquellos que tal vez están desanimados. No sabemos cómo van a regresar, animados o desanimados. Aquellos que están tristes, aquellos que han sufrido pérdida de trabajo, tal vez tienen problemas económicos, aquellos que están enfermos, postrados en su cama, vamos a orar que Dios los ayude, que Dios les anime. Aquellos que necesitan restauración, o sea, volver otra vez al amor de Dios, a creer en Él. A los creyentes, nuevos creyentes, que tuvieron que pasar esta oportunidad y solos por allá, vamos a orar por ellos, que Dios los ayude y que regresen, que regresemos con bien. Entonces, el versículo clave que nos debemos de aprender, y no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos ayude, que nos dé fuerzas. Dice que Él da fuerza al cansado. Sigamos adelante, sigamos sirviendo al Señor, animándonos unos a otros, ayudando, restaurando, y mayormente a todos los creyentes nos indica que a los de la familia de la fe. Vamos a orar, hermanos, por los que están sufriendo en este momento, los que están en cama, como ya dije antes, los que están desanimados, que el Señor los vuelva a traer. Oramos, hermanos, y que Dios nos bendiga. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta mañana por esta lección, Señor, que son las últimas instrucciones que el apóstol Pablo da a los Gálatas, Señor. Solamente que nos puedas ayudar, nos des fuerzas para seguir ayudando al que está caído, a restaurarlo, ayudando a aquellos que están sufriendo necesidades, problemas económicos. Danos una palabra de ánimo, animando a aquellos que están desanimados, que están tristes, Señor. En esa situación que estamos viviendo, pido que tú les ayudes, que les dé paz a su vida, que les des ánimo para seguir adelante y que podamos regresar para alabarte. Te pido por cada uno de los creyentes, de los hermanos, de los que están oyendo en este momento. Tú conoces, Señor, su situación. Tú conoces su necesidad. Yo te pido que tú les bendigas en esta hora y que tú les puedas ayudar en todas las cosas y que ellos puedan creer en ti y puedan buscarte. Porque tú, eso es lo que nos das, Señor, la paz, la salvación, lo que nos ofreces. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, y a continuar hasta llegar a la vida eterna. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.
Amén.